Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en DFTV. En esta oportunidad estamos junto a Sergio Tricio, jefe del Departamento de Estudios de Forex Chile, con quien comentaremos en parte lo ocurrido este domingo en el este de Ucrania, donde los separatistas votaron a favor de un referendo independentista, y también comentaremos otros temas y cómo afectan a los principales mercados globales. Sergio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Sofía. Bueno, ya lo comentamos, cerca de un 90% de los separatistas prorrusos votaron a favor de la independencia en el este de Ucrania, pero sin embargo hemos visto que los mercados han reaccionado al alza en la jornada, apoyados principalmente, según dicen los analistas, por las políticas ultra expansivas de los principales bancos centrales. ¿Qué deberíamos ver en los próximos días? Sí. Hoy día está sobre la balanza esta incertidumbre que se ha generado en el último tiempo sobre Ucrania, que sigue siendo un factor a considerar, pero al parecer estaría ganándose gallito las políticas monetarias del Banco Central Europeo, en donde es muy posible que venga finalmente un estímulo. Ya se comprometió, entre comillas, dio un discurso muy a favor Mario Draghi el jueves pasado de estimular a la economía europea, y ante eso sería más importante finalmente ese estímulo. Lo que hemos podido apreciar respecto a la crisis en Ucrania es el hecho de que en el momento en que aparece alguna muerte, algún aumento en el conflicto en el día a día, hay movimiento en los mercados y genera incertidumbre, pero ha sido solamente momentáneo. De hecho, si consideramos el inicio de la crisis en Ucrania a la fecha, que ya han pasado un poquito más de 2 meses, tenemos que la bolsa europea subió en todo ese periodo de tiempo un poco más de un 3%. Por tanto, claramente ahí podemos ver que no ha sido un factor importante la crisis en Ucrania para los mercados, y hoy día está ponderando mucho más probablemente estos estímulos que se avecinan en Europa, y que finalmente eso podría dar un fuerte espaldarazo a esta alza en la bolsa europea, que se debería seguir extendiendo a lo largo de este año. También obviamente con lo que está pasando en Ucrania hemos visto harto movimiento, lo que comentábamos anteriormente, en los commodities, hemos visto temas en el cobre, por supuesto en el petróleo. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Sí, bueno, con respecto a los commodities, hay una tendencia a la baja de fondo que se debería mantener. Estamos viendo hoy en día que el dólar en el mundo se debería fortalecer por el retiro de los estímulos de Estados Unidos, y tenemos también que China debería seguir con esta lenta desaceleración tranquila. A partir de eso no cambia la tendencia de fondo a la baja, y en particular hemos podido apreciar ese comportamiento tanto en el petróleo como en el cobre, que han estado con movimientos muy bajos, digamos, baja volatilidad en el último tiempo y en rangos muy estrechos, en torno a los $100 el petróleo WTI, y el cobre repuntando un poquito en las últimas semanas después de ese temor que vino desde China con la quiebra de algunas empresas. Y este repunte pasa por el hecho de que, si bien China se está desacelerando, es una desaceleración tranquila, digamos, como le gusta a China en este minuto, que se adecue a un nuevo escenario, pero que no genere un shock en los mercados, en particular en el cobre, y así lo hemos podido ver. Y hoy día en particular el cobre está subiendo bastante, más de un 2%, por el hecho de que se habla de que en China podrían venir algunos cambios legislativos respecto a la inversión, y eso podría generar un impulso en los mercados de capitales, y también en el cobre, que se vería menos afectado en esta desaceleración controlada como se vive desde China. Por lo tanto, nuestras perspectivas de fondo son bajistas, tanto para el cobre principalmente como también para el petróleo, pero con shocks de corto plazo que podrían venir a partir de estas mejores señales momentáneas desde China, o también por este aumento en la incertidumbre respecto a Ucrania, que podría afectar al cobre también al alza, pero en el corto plazo. De fondo debería seguir siendo un escenario bajista. De todas maneras, va a haber que tener bastante atención probablemente a lo que ocurre el 25 de mayo, donde están convocadas las elecciones presidenciales, ¿cierto? En Ucrania, Occidente dice que podrían aplicar nuevas sanciones a Rusia, y hay bastante incertidumbre con lo que podría ocurrir con el abastecimiento de gas a la zona euro. Sí, o sea, yo creo que el principal problema hoy en día, y que no es tal, digamos, pero es un riesgo que existe latente, es que finalmente toda esta crisis en Ucrania y en Rusia escale a un conflicto bélico. Primero se desate una guerra civil. Claro, primero una guerra civil y después haya más fuerza de tropas entre medio. Y que estas sanciones también vayan escalando de parte de Europa y Estados Unidos. No pueden hoy día meterse en un conflicto bélico desde Occidente, pero estas sanciones, si es que escalan, pueden generar también algún efecto. Repercusión en los mercados europeos. Claro, pero de todas formas, lo que en un inicio era como un posible escenario, que era una guerra como tal, hoy día ya ha disminuido mucho esa posibilidad. Y de hecho Putin, más allá de hacer cosas
diferente a lo que ha dicho, pero igual de todas formas dice que no va a haber un conflicto y eso claro. igual es tranquilizador y por lo menos ha alejado ese riesgo. Por lo tanto, obviamente que podemos tener algunos cambios, pueden haber rebrotes de incertidumbre, pero mientras no escale a un conflicto bélico, los mercados deberían seguir optimistas en el mediano plazo. No, claro, además Vladimir Putin dio un giro en su política al no apoyar el referendo que se desarrolló de todas formas este domingo. Claro, pero bueno, con otros detallitos igual se ha visto a favor finalmente de esta claro, de hecho dijo que hay que respetar la decisión de los habitantes del este de Ucrania. Claro, que finalmente igual está en línea con lo que él está hoy día llevando a cabo, por lo tanto, de todas formas, por eso, lo que ha dicho y lo que ha hecho, y con esta visita que no cuadra mucho, pero por lo menos los mercados lo han percibido bien. Y ahora con el tema del Banco Central Europeo que tocamos hace algunos momentos, ¿cierto? Mario Draghi dijo que probablemente en la reunión de junio podrían adoptar medidas adicionales. Ahora la líder del Fondo Monetario Internacional pidió también que se adopten medidas, ¿cierto? Y la OCDE lo hizo la semana pasada. ¿Qué opciones crees tú que hay de que efectivamente se adopten medidas en la próxima reunión? El Banco Central Europeo se ha caracterizado por hacer las cosas de manera pausada, lenta, pero en una dirección que ha sido mucho más pro estímulo en el tiempo. O sea, Mario Draghi en sus declaraciones ha dejado claro que existe esa posibilidad y que cuando sea necesario lo va a hacer. Ahora, ¿qué falta? Falta que se consolide la deflación, un riesgo deflacionario en Europa. Faltan datos, de hecho lo que mencionó el jueves pasado es que habían algunos análisis, algunos datos que tenían que conocerse en este mes y que a partir de ese análisis podía tomar alguna decisión, haciendo un guiño a que finalmente en junio adoptara una medida de este tipo. Yo creo que tarde o temprano eso va a ocurrir. Puede ser en junio, en julio o más adelante, y esto va a ser de forma paulatina. Probablemente en un inicio llevando las tasas de los depósitos a terreno negativo, eventualmente también bajar un poquito la tasa de interés, que no tiene mucho espacio, pero dejar un rango similar a lo que hizo la Fed entre el 0 y 0,25%, y eventualmente en un escenario más negativo en cuanto a inflación para Europa, podría haber un quantitative easing, al igual como se hizo en Estados Unidos. Esa es como la trayectoria y el ciclo que debería ir concretándose en el futuro, que va a depender obviamente de las cifras. Lo claro está el ánimo, o sea, ¿va a venir algo? Sí. ¿Cuándo? No sabemos muy bien, pero finalmente se va a concretar. ¿Y por qué? Porque hay riesgos deflacionarios y también porque tenemos un euro muy alto, que también eso le juegan contra la zona euro. Por lo tanto, lo más probable es que se tomen estas medidas y a partir de ese momento, cuando llegue esa medida, vamos a tener un impacto muy fuerte. Mucho movimiento en las bolsas. Absolutamente, o sea, el euro debiera caer fácilmente unos 300 puntos, un 2% por lo menos, en un escenario como ese, si es que no está completamente descontado, y también las bolsas europeas debieran romper máximo y seguir esta trayectoria alcista que ya lleva un buen tiempo. Por lo tanto, creo que sería un impulso muy relevante para las bolsas, probablemente el único factor que hoy día tenemos a corto plazo como un factor importante a considerar para un impulso o una caída. Yo creo que estamos más cerca de eso, de ese impulso, y falta solamente algunas semanas para conocer esa decisión. Claro, porque cuando comentamos el tema de la Reserva Federal, ya está claro que probablemente sigan recortando el programa de estímulo, ¿cierto? Pero lo que sí genera incertidumbre es cuándo finalmente subirán las tasas de interés. Claro, y en el caso de Estados Unidos, más allá de la política que está desarrollando ahora y de ir retirando sus estímulos, que está bastante claro, la clave va a estar en si esto se va a demorar 6 meses, como lo dijo Janet Yellen, desde el momento en que cortan los estímulos por completo, que debería ser octubre, noviembre, y de ahí en adelante, si pasan esos 6 meses, podría venir la primera alza de tasa. Ahora, ¿qué debe ocurrir? Es que tengamos un crecimiento realmente fuerte en Estados Unidos, que venga un crecimiento ya que supere el 3%, o finalmente va, digamos, a no ocurrir eso si es que se desacelera nuevamente. Si es que se mantiene esta tendencia de un crecimiento muy débil como lo que ocurrió el primer trimestre, aunque dicen que eso es poco probable. Es poco probable, o sea, por lo que hemos visto en las últimas cifras, principalmente los PMI, que son muy relevantes para Estados Unidos, hemos visto recuperaciones importantes. Entonces, más allá del crecimiento del primer trimestre, vemos una recuperación ahora en los meses más cercanos, también en el empleo. Por lo tanto, es probable que esta política monetaria de Estados Unidos de ir recortando se mantenga, y por ahí es difícil que veamos grandes novedades. Y la clave va a estar en finalmente cuándo van a retirar esos estímulos, o sea, más bien subir la tasa, que también lo que se espera es que la suban, pero no de una manera tan drástica. Por lo tanto, también, a pesar de que podríamos comenzar a subir las tasas, igual pensando en que la tasa hoy día está en cero, llevarla al 1% tampoco es algo tan negativo. Claro. Obviamente que cambiaría un poco el escenario, pero de todas formas serían tasas de interés muy estimulantes para la economía.
Pero lo que hemos visto en la bolsa de Nueva York, más allá de lo que está ocurriendo en Ucrania, es cierto que ha golpeado varios mercados, sobre todo los mercados emergentes en Estados Unidos, hemos visto que los inversionistas están muy atentos a los resultados corporativos. Sí, atentos a los resultados corporativos y muy optimistas aún. Estamos de nuevo en máximo histórico, más allá de la caída, corrección que se ha visto en el sector tecnológico por las acciones de Internet, que habían alcanzado precios burbujeantes, como muchos lo mencionan. Algunos hablaron incluso de una burbuja tecnológica. Algo hay de eso y por ese motivo hemos visto una caída, pero no ha impactado al mercado en su conjunto. Está, al parecer, bien valorizado hoy día la bolsa norteamericana, S&P 500, Dow Jones, en máximo histórico, y por ese motivo, al parecer, esta temporada de resultados, además de perspectivas positivas en las empresas que siguen existiendo, una economía que está en recuperación, mayor empleo, y finalmente fusiones y adquisiciones, porque ya se está reordenando post-crisis todo el ámbito empresarial en Estados Unidos, se ve de todas formas que hay todavía un poco de espacio para nuevas alzas. Quizás no veríamos alzas como el año pasado en la bolsa norteamericana, pero que la bolsa se recupere un 5, un 10% es algo totalmente razonable y que por lo menos se está concretando hasta este minuto. Sergio, ya para terminar, en nuestro mercado local, la Bolsa de Santiago, ¿cierto? Si bien tuvo un 2013 bastante negativo, donde el IPSA perdió casi un 14%, este año hemos visto algo bastante positivo. Eso sí, el sector de construcciones es uno de los que se ha visto golpeado. ¿Qué es lo que se debiera esperar para la plaza local? Bueno, nosotros como Departamento de Estudio no estamos siendo muy optimistas para la bolsa local en el corto plazo. Nosotros creemos que todavía hay harta incertidumbre de por medio, todavía se tienen que solucionar varios factores. Si tomamos en consideración que Chile hoy día depende mucho más de Latinoamérica, finalmente de China y los commodities, hay empresas que también deberían seguir observando resultados no muy alentadores y por lo tanto esperaríamos una corrección. Ahora, de todas formas, hay cambios, hay un cierto punto de inflexión que se está viendo más a largo plazo en donde las valorizaciones igual son atractivas y ya se han descontado de todas formas un escenario bien malo. Por lo tanto, a partir de eso hemos visto esta recuperación en las últimas semanas y mientras los mercados en el mundo sigan estables, es probable que quede un poquito más de gasolina en nuestro mercado, pero de todas formas no está, digamos, consolidada esa recuperación y deberíamos ver una corrección en el corto plazo por lo menos. Ya hemos visto una fuerte recuperación en el sector de servicios básicos, utilities, el sector bancario se ha visto muy beneficiado por esta mayor inflación, que son sectores importantes que finalmente han consolidado este rebote en la bolsa chilena. Por lo tanto, creo que ya ese mejor escenario estaría incorporado y esperaríamos algo de corrección. Pero de todas formas ya hay un punto de inflexión a mediano plazo que también hace pensar de que la bolsa chilena con horizonte 2, 3 años, puede ser una bolsa atractiva en este minuto por las valorizaciones que se alcanzan. Sergio, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros comentando por un lado el tema de Ucrania y también las decisiones de los principales bancos centrales. Muchas gracias por la invitación, Sofía. Y a ustedes los esperamos en una siguiente entrevista aquí en DFTV.